buenos días, 7 de la mañana, estamos listos para iniciar Noticias 7, este día jueves 9 de febrero del 2023. Siempre tenemos importante información, pensando siempre en entregarles lo mejor, amigos televidentes. Saludamos en esta ocasión, vamos a empezar con el señor Lautaro Andrade. ¿Cómo estás? Buenos días, Lautaro. Buenos días, Carito. Antes de empezar, ¿cómo se encuentran, compañeras? ¿Vinieron bien? Ya estamos acabando la semana, larga, por cierto. Semana larga. Semana larga. La sentimos como muy larga, exactamente, aunque el público para todos los demás es corta. Exactamente, por ese feriado recuperable. Lo cierto es que tenemos mucha información en nuestro noticiero de este jueves, porque ayer ya se entregó la denuncia en Fiscalía de estos denominados malos jueces, y además sobre este tema también y sobre decisiones judiciales hubo un plantón fuera de la penitenciaría litoral en favor de Alias Junior. Tenemos toda la información de estos casos. Así es, y hoy también, compañeros, buenos días y buenos días a quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Pues en nuestro espacio de entrevista estará con nosotros el prefecto electo de la SUAY, Juan Cristóbal Lloret, con quien conversaremos sobre los nuevos retos que se le avecinan en esta provincia del Austro Ecuatoriano y también sobre su plan de trabajo y las expectativas que tiene en este nuevo cargo después de ser asambleísta por 2 periodos. Así que estén pendientes de toda la información que tenemos para esta mañana, que nos sintonicen también a través de www.eltelegrafo.com.es. Estamos en Pública FM y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Gobierno entregó a la Fiscalía y a la Judicatura la lista de los jueces que estarían involucrados en aparentes casos de corrupción. La idea, según el secretario de Seguridad, es que se investigue a fondo hasta las últimas consecuencias. 20 de las 24 provincias tienen alcaldes mujeres. Las alcaldesas, por primera vez en la historia democrática del país, son casi la misma paridad que hombres. Y en nuestros estudios estará el flamante prefecto de la provincia de la SUAY, Cristóbal Lloret. En lo más destacado del mundo, el triunfo de El Nacional en su primera participación internacional en Bolivia. Bien, 7 de la mañana con 2 minutos. Empezamos. A través de un comunicado, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, solicitó al Consejo Nacional Electoral una mayor celeridad en el conteo de los resultados de la consulta popular, que registró al menos 63.000 actas de escrutinio con inconsistencias, según el titular de la cartera de Estado. Estos problemas generan dudas en la población y afectan a la democracia, así como a la solución de los desafíos que el país debe afrontar, mencionaba el comunicado. Jiménez exhortó a las autoridades electorales a que agoten todos los recursos disponibles para la transparencia de los resultados de este proceso electoral, específicamente del referéndum. De su lado, el CNE respondió que el proceso de escrutinio continúa y hasta el momento en 5 provincias ya finalizó el conteo de actas. En una de ellas, en Galápagos, el sí ganó en todas las preguntas, menos en la número 5. Y sabes que, hablando de las preguntas, hay provincias que todavía no han finalizado, como es el caso de Pichincha, por ejemplo, pero allí también gana el sí en más de una pregunta, a diferencia de este conglomerado nacional, que según datos preliminares sería el no en todas. Sin embargo, hay provincias, como ya lo hemos dicho, Pichincha, en este caso Galápagos también, donde entonces sí hay algunas preguntas que tienen, sobre todo la de la extradición, más gente que estuvo a favor. Estamos hablando de 2 millones de personas que habrían dicho sí, queremos la extradición de ecuatorianos por crímenes transnacionales, pero como ustedes ya lo han comentado y como lo dijo ayer el ministro, entonces todavía no finaliza el proceso de escrutinio total. Son 5 provincias: Carchi, Chimborazo, está Galápagos, está Sucumbíos, que son las provincias donde ya están 100% terminadas, pero de esas provincias únicamente en Galápagos ganó el sí en casi todas. Y hay que decir... Meche, por favor. No, y además se sabía que esto iba a ser engorroso, que iba a ser lento el proceso, sobre todo en las provincias de la Sierra Centro, ¿no? Que estaban un poco más alejadas y por lo tanto iba a ser mucho más lento el conteo, y los resultados del referendo pues iban a ver en los próximos días, y naturalmente pues hay que estar expectantes de todo esto, ¿no? Y es que también el hecho de que ahora vemos que los resultados han cambiado, incluso también
por ejemplo, en Santa Elena, que los votos ahora se ha dicho que son ya para el alcaldesa electa, María Aquino. Sí. Me parece que ella en un principio había perdido. El problema es que el error estuvo en el registro de actas. Entonces los votos que se contabilizaban para un candidato en el acta se lo ponían a otro porque el orden era distinto. Es por eso que se ha hecho también este problema en el referéndum y vemos que en un principio se decía que ganaba el no, pero en el orden establecido pues vemos que es al contrario. Tiene que continuar este reconteo, como se ha dicho. Esto va a ser un proceso engorroso, pero sí es cierto que existen muchos cuestionamientos del Consejo Nacional Electoral. En la Asamblea Nacional ya suena las solicitudes de un juicio político a los consejeros por estos problemas, justamente. Claro, porque son más de 60.000 actas. Exacto, claro. No es un número menor. Reiteramos, solo el 100% del referéndum en Bolívar, Carchi, Chimborazo, Sucumbíos y Galápagos. Solo 5 provincias, el 100% del referéndum. Si hablamos de las demás dignidades, hay provincias que todavía no han terminado y que los resultados están cambiando efectivamente como lo han comentado. Pero tiene que finalizarse esta semana. Debería o sea, máximo son 10 días. Sí, claro. Máximo son 10 días. Bueno, vamos menos de una semana todavía, Por supuesto, ¿no? Estamos dentro del tiempo. Y compañeros y amigos televidentes, en 20 de las 24 provincias del país, las mujeres en estas elecciones alcanzaron un cargo en alcaldías. Su participación aumentó respecto de las últimas elecciones. Sin embargo, las analistas consultadas mencionan que aún falta trabajo para así alcanzar un equilibrio verdadero en la paridad de género en la política ecuatoriana. Pese a que continúa el escrutinio de actas con inconsistencias, los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral revelan que las mujeres alcanzaron cargos en las alcaldías de 20 provincias del país. En total son 38 alcaldesas de 196 cantones que son las virtuales ganadoras, pues aún faltan por conocer los resultados de 25 cantones más. Sin embargo, la designación de cargos se duplicó respecto a las pasadas elecciones de 2019, donde solo 18 mujeres alcanzaron una alcaldía. Y tenemos la posibilidad histórica que en ciudades en el Ecuador tengan alcaldesas mujeres por primera vez en la historia democrática del país. Entonces, es un hecho, es una realidad y es una transformación que también venimos empujando desde los movimientos de mujeres y feministas, no ahora, sino este es el resultado de años de trabajo. El Código de la Democracia señala que hasta 2025 debería existir una igualdad de hombres y mujeres en instituciones como la Asamblea Nacional, las alcaldías y consejos. La abogada Jimena Ron explica que el avance es lento. Las mujeres tienen menos del 20% de los puestos de poder o de los puestos de tomas de decisiones. Entonces es un proceso y es un proceso que en el país también ha costado. Mientras en las dignidades de las prefecturas, 7 mujeres llegaron al cargo, 3 más que en 2019. Las provincias que serán lideradas por una mujer son Cotopaxi, Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Orellana, Santo Domingo de los Sáchilas, Guayas y Pichincha. Estas 2 últimas son las que mayor población tienen. Tanto para la activista feminista Tamara Hidrobo como para la doctora Ron, se debe apuntar a crear representatividad política. Tener mujeres en el poder político, en el poder público, es ya disputar narrativas. Y es disputar también narrativas de que estas mujeres en su ejercicio político demuestren las capacidades. Y el segundo reto importante es que las mujeres trabajen entre sus funciones también en una agenda que promueva una igualdad real. Olga Velasco, Noticias 7. Bueno, solo para tener una idea, por ejemplo, en el Consejo de Cuenca, en este periodo pues habrán 6 consejeras mujeres. Esto quiere decir son 4 más que en 2019, que solamente 2 mujeres ocupaban escaños en este Consejo Cantonal. Vemos esta participación que se ha incrementado también fomentado por las reformas en el Código de la Democracia que buscan esta equidad de alguna manera y que sea paulatina, tanto la participación de mujeres como de jóvenes. Eso está establecido en la norma, pero bien lo dicen, aún estamos en un camino por recorrer, aún tenemos que tener y que esperamos en los próximos años que pueda haber esa paridad y también que pueda haber esta paridad en las elecciones de si el alcalde es hombre, pues la vicealcaldesa tiene que ser mujer, que en muchos cantones eso no se cumplió en el periodo 2019. La normativa, ¿no es cierto? Y un dato adicional, en el nuevo Consejo Cantonal Municipal de Azogues, en este caso van a predominar las mujeres. En este órgano de 4 ediles mujeres hay 3 varones, así que esto sí es un cambio total, ¿no? Y mira cómo hay este crecimiento de que es el doble de candidatos, tanto en alcaldías como en prefecturas, que ganaron. O sea, en 4 años sí existe un avance, es cierto lo que ustedes dicen y comentan los analistas, pero además analicemos la calidad o la cantidad
cantidad de provincias en el tema poblacional con mujeres a cargo. Es decir, Pichincha y Guayas, que son las provincias con más gente y de las más importantes por temas económicos, comerciales, etcétera, en el Ecuador, pues están lideradas por mujeres, Paola Pavón y Marcela Aguiñaga, y eso no sucedía hace muchísimo tiempo. Tuvimos una alcaldesa en Guayaquil que ahora, bueno, ha ganado un hombre, pero en muchas otras o se mantienen mujeres o de hombres pasan a mujeres, y eso es algo muy importante, pero me quedo con unas palabras que decían algunas de las analistas, y es cierto, ahora las mujeres suben a estos cargos importantes de liderar municipios o prefecturas. Lo interesante será ver si dentro de su equipo de trabajo y de sus gerentes municipales o funcionarios públicos incluyen también mujeres, y las propias mujeres permitan entonces que haya más dentro de toda esta esfera pública. Bueno, y ahora también vamos a hablar sobre la concejal electa por el Cantón Olmedo de la provincia de Manabí. Ella se llama Samantha Calero, lamentablemente está desaparecida. Esto según reportaron sus familiares. Alrededor de las 4 de la mañana de este pasado miércoles, hombres habrían ingresado a su domicilio y se la habrían llevado junto a su esposo Wilter Borja. El jefe político del cantón denunció el extravío. Los indicios para sospechar de un secuestro se basan en los daños de la puerta de la finca en la que residían en el cantón 24 de Mayo y el relato de los trabajadores. Calero, quien se encuentra embarazada, ganó un curul para el Consejo Municipal de Olmedo. La mujer se candidatizó por el Partido Sociedad Patriótica, movimiento que obtuvo el tercer lugar en los comicios del pasado 5 de febrero. Pero muy preocupante. Sí. Les cuento más o menos el testimonio de los trabajadores. Dicen ellos que no escuchaban absolutamente nada de las personas que vemos en pantalla, en este caso Calero y su esposo. No les escuchaban que salían, que hablaban. Ellos golpeaban la puerta, no sucedía nada hasta que se acercan ya a la casa como tal y se dan cuenta que entonces las puertas del domicilio estaban forzadas, estaban abiertas y había señales de violencia. Eso les da a entender entonces que desaparecieron. Hasta el momento la policía está buscándolos, pero no hay rastro de ellos. Sí se presume que sea un secuestro. No se ha mencionado que hayan tenido problemas anteriormente, sino que están todavía investigando. Lo cierto es que Calero entonces ganó uno de los curules para el municipio de Olmedo. Ella no vivía en el cantón Olmedo. 24 de Mayo, como lo dijiste, Meche, que es cercano también, eso es de Manabí. No vivía allí, sin embargo, se candidatizó como concejala urbana y hasta el momento no se la encuentra, no se sabe qué sucede ni con ella ni con su esposo. Bueno, esperemos que las autoridades pues hagan su trabajo y que aparezca rápido ella y su esposo. Ahora vamos a hablar sobre el llamado al diálogo que realizó el presidente de la República, Guillermo Lasso, a todas las organizaciones políticas del país. El jefe de Estado llamó a los candidatos ganadores de la alcaldía de Guayaquil y prefectura del Guayas para expresar su predisposición a trabajar en conjunto. El primer pronunciamiento del presidente Lasso tras las seccionales del 2023 fue la unidad. Este presidente acoge ese llamado y, como ya lo ha dicho en innumerables ocasiones, convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. El objetivo, según manifestó, para abordar las demandas comunes de los ecuatorianos en materia de seguridad, empleo y costos de vida. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros. Por ello, esta semana llamó personalmente a Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, alcalde y prefecta electos de Guayaquil y Guayas respectivamente, como lo confirmó la propia exasambleísta en una entrevista radial. Debo reconocer las llamadas que ha recibido Aquiles, así como yo, del primer mandatario, diciéndonos que está dispuesto a colaborarlo con lo que necesite Guayaquil. Este acercamiento buscaría cerrar una brecha que existía con las administraciones pasadas. Que él ha tenido cero coordinación con la prefectura del Guayas, que él está dispuesto a colaborar con Aquiles y conmigo para llevar adelante todos los temas hoy de seguridad. Aguiñaga agregó que la articulación con el gobierno nacional es indispensable, aunque aclaró que no se prestarán al diálogo con el Ejecutivo si no existe un objetivo claro. Le he dicho que nosotros vamos a demandar la obtención de los recursos que le corresponden a Guayaquil, a la provincia del Guayas, y que ese será nuestro cometido. En todo caso, la prefecta electa y representante del movimiento Revolución Ciudadana reconoció el contacto con el gobierno para encontrar soluciones a problemas que afectan a todos los ciudadanos, sin importar su ideología política. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Muy bien, entonces esto es parte de estas acciones que dice el presidente Lasso que va a implementar, de conversar con los diferentes alcaldes y prefectos sin importar las ideologías políticas, los partidos con los que hayan ganado estas elecciones. Lo importante es trabajar en conjunto por los problemas comunes que tenemos, que en este caso puntual en Guayaquil, en Guayas, es la inseguridad, porque no nos olvidemos que es la provincia con más altos índices de violencia y que además Guayaquil como ciudad es una de las 50 más peligrosas, entonces sí se necesita el trabajo de los dos. ¿Por qué, se preguntará usted? Bueno, porque la seguridad es competencia del gobierno central, pero los municipios y las prefecturas pueden trabajar en coordinación para juntos pues evitar entonces que estos índices sigan subiendo y de esa manera tratar de encontrar una solución a un problema que afecta a cualquier persona sin importar estrato social, ideología política, religión, lo que sea. Y ayer justamente la prefecta electa del Guayas, Marcela Guiñaga, mencionaba que en esta llamada que hizo con el presidente de la República, Guillermo Lasso, él le decía que pues en los últimos años él no ha tenido coordinación con la prefectura de Susana González, por eso él decía y le proponía esto de estos 4 años que vienen en adelante, bueno, 2 que tendrán de mandato, poder coordinar, poder trabajar en conjunto. Marcela Guiñaga mencionaba que ella en estos momentos pues la bandera o la camiseta que tiene puesta es la de su provincia, entonces estaba abierta a este trabajo con el régimen, a pesar de las diferencias que quizá pueda ser en un tipo de tendencia política, pero que sí ha habido esta voluntad de parte y parte para trabajar, y también con el alcalde electo de Guayaquil, Aquiles. Bueno, y hablando de tendencias políticas, 3 organizaciones indígenas han realizado un rechazo a este llamado del presidente de la República a la unidad nacional. Ellos están pues a favor, digamos, de los resultados que aparentemente se han obtenido a través del referéndum, la consulta popular, aunque todavía no está el conteo y hay inconsistencias y eso todavía no están los resultados oficiales completos, pero se ha manifestado en este sentido y en el rechazo a este llamado de la Unión que ha solicitado y que ha pedido el presidente de la República. Que en todo caso hay que también ser realistas y ver las cosas claramente. Quienes tienen el poder de decisión son las autoridades electas, en este caso las organizaciones pueden pronunciarse. Como cualquier ecuatoriano. Como cualquier ecuatoriano puede estar de acuerdo o no, pero sí es importante, y dicho por Aguiñaga, que es indispensable este trabajo entre las autoridades locales con los gobiernos. Eso es muy importante para poder resolver estas situaciones. El presidente, me imagino yo, que también ha llamado a otras personalidades. Mañana, por cierto, tendremos en este espacio a Paola Pavón, prefecta de Pichincha, y le consultaremos justamente cómo pueden trabajar juntos, porque Quito y Guayaquil son focos económicos y políticos del país. Entonces, tiene que haber una unidad con el gobierno. Totalmente. Y bueno, la Revolución Ciudadana, hablando de ya los movimientos, los partidos políticos, les contamos, amigos, que obtuvo la mayor cantidad de concejalías en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Sin embargo, en ninguno de estos casos constituye una mayoría absoluta. Vamos a ver la conformación de los consejos municipales de las principales ciudades a continuación. Con el 99.93% de las actas escrutadas, la Revolución Ciudadana ganó la mayoría de escaños en el Consejo Metropolitano de Quito, ocupando 7 de 21 curules. A pesar de esto, el Consejo no tendría una mayoría absoluta y lo que sí habría son pequeñas minorías, por lo que el cuerpo municipal queda conformado de la siguiente manera. La Revolución Ciudadana, con Pavel Muñoz como alcalde electo, tiene 7 concejalías. Juntos por la Gente, 4 concejales. Alianza U&O de Pedro Freile, 4 concejales. Izquierda Democrática, 3 concejalías. Va por Ti, 2 concejalías. Y Quito Vuelve, 1. Mientras tanto, en Guayaquil, con el 99.13% de las actas procesadas, la Revolución Ciudadana también se lleva la mayoría de escaños en el Consejo Municipal y la alcaldía también se la lleva con la victoria de Aquiles Álvarez. Este consejo queda de la siguiente manera: Revolución Ciudadana, 8 concejalías, Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano, 6 concejales y Movimiento Suma con 1 concejalía. Por otro lado, en Cuenca, Cristian Zamora obtuvo la alcaldía de la mano de Alianza Atrévete. Sin embargo, aquí el consejo tendrá 5 fuerzas políticas. La Revolución Ciudadana se lleva 4 escaños, seguido de Alianza Atrévete con 3 concejalías. Hagámoslo con Xungo tendrá 3 curules, Nueva Generación con 3 concejalías también y Azuay Ya con 2. Las nuevas autoridades se posesionarán el 14 de mayo del 2023 y comenzarán su trabajo desde ese día por un periodo de 4 años. Edison Saavedra, Noticias 7. 7 de la mañana con 19 minutos, nos vamos a una pausa y en breve estaremos con Juan Cristóbal Lloret, prefecto electo de Azuay.
7:21 de la mañana, ya está con nosotros Juan Cristóbal Lloret, prefecto electo de la SUAY. Prefecto, le damos la bienvenida a este espacio de entrevistas de Noticias 7. Gracias por compartir con nosotros. Tenemos la conexión, ahí está. Buenos días, prefecto. Gracias, muy buenos días. Un saludo muy cordial para quienes hacen Ecuador TV y para la delicta audiencia. Gracias. Bueno, empezando por comentar un poco, finalmente estos resultados no están oficializados, pero se espera que en los próximos días ya se lo haga, pero quisiera consultarse usted si ya ha habido este acercamiento con el actual prefecto, con los equipos de trabajo y si se ha establecido ya esta transición y cómo se va a trabajar hasta el próximo 14 de mayo. Y bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento al pueblo azuayo. Hay un compromiso enorme con la provincia de la Azuay y efectivamente sí hemos recibido una llamada telefónica de la señora prefecta actual, con quien nos vamos a reunir posiblemente la próxima semana para poder enlazar ya los equipos de trabajo que puedan acceder sobre todo a la información que nos permita arrancar de manera inmediata, apenas nos posicionemos, la gestión dentro de esta nueva visión, de esta nueva prefectura que la llevaremos adelante a partir de mayo de este año. Ingeniero, hablando de reuniones, usted había manifestado que desde el 6 de febrero se iba a sentar con todos los alcaldes de la SUAY, que en este caso son 15. Estamos hoy 9 de febrero. ¿Con cuántos ya ha podido conversar? Bueno, he tenido la posibilidad de sentarme con el señor alcalde de Cuenca, con Cristian Zamora. Hemos convenido, digamos, trabajar en algunas áreas de manera conjunta, sobre todo lo que tiene que ver con seguridad, lo que tiene que ver con conectividad y, por supuesto, la generación de empleo, que son las tres principales necesidades que tiene la gente. El día de ayer tuvimos la posibilidad de reunirnos precisamente en Huachapala, uno de los cantones orientales, con los alcaldes de Sevilla, de Huachapala, del PAN, con el alcalde electo de Gualaceo y con el vicealcalde de Paute. Hemos acordado también generar una serie de acciones frente a la problemática vial, la problemática ambiental junto a la represa Paute. Y también en horas de la mañana me senté con el señor alcalde de Pucará. Con él vamos a desarrollar también algunos temas viales, sobre todo que es la principal problemática que tienen en la zona, y la generación de un modelo económico productivo a través del sistema de economía social y solidaria. Y entre estas reuniones y llamadas que se ha tenido en estos días, ingeniero, ¿usted también recibió la llamada del presidente de la República? Bueno, no he recibido la llamada del presidente de la República. Sin embargo, me parece importante tener una relación con el presidente de la República, una relación respetuosa, pero al mismo tiempo una relación que permita que nuestra provincia sea la que gane, digamos, en términos de conectividad, en términos de salud y educación, que son temas que están pendientes y son competencias exclusivas del gobierno nacional. Asimismo, el tema de seguridad es una de las problemáticas que han sido manifestadas por los ciudadanos de manera recurrente en cada uno de los sectores, en cada uno de los barrios, en cada una de las parroquias y cantones. Entonces, ahí es necesario mantener una relación, pero una relación que permita avanzar a nuestra provincia en los términos que les acabo de comentar: seguridad, conectividad y, por supuesto, también la generación de empleo. ¿Cómo trabajar en materia de seguridad ya en este momento? Justamente ayer uno de los problemas que se registraron en el sur de Cuenca fue ya justicia a manos propias, porque la gente está cansada de que los jueces en este caso liberen a los delincuentes. Y usted en este espacio hace unas semanas manifestó que entre sus obras emblemáticas estaba el tema de la seguridad. ¿Cómo ejecutar ya inmediatamente estos planes, señor ingeniero y prefecto electo? Sí, bueno, eso es fundamental, es vital. ¿Y qué es lo que se necesita? Generar un modelo de articulación provincial a través de un Consejo Provincial de Seguridad que nos permita hacer acciones en dos dimensiones. En el ámbito de la prevención, que tiene que ver inclusive con la organización barrial, por eso es importante mantener una relación con todas las autoridades, y dentro de ese Consejo Provincial de Seguridad deberían estar los alcaldes, las juntas parroquiales, el gobernador, por supuesto, y también las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Bomberos, Cruz Roja, Secretaría de Riesgos y demás. ¿Para qué? Para generar políticas de prevención, organización barrial. Hay una serie de alarmas comunitarias, cámaras de videovigilancia que deberían estar conectadas al ECU 911, y eso que todavía no se lo ha hecho.
Ahí se necesita una inversión importante del gobierno nacional. Yo lo vengo alertando desde que estábamos en la asamblea. Ahí se necesita repotenciar el ECU y para eso se necesita una inversión de alrededor de 100 millones de dólares, porque ya la infraestructura que tenemos ahí ha pasado más de 10 años y necesita actualizarse. En el ámbito de políticas antidelincuenciales se necesitan equipos operativos de la Policía Nacional. Ahí es necesario que el Ministerio del Interior pueda invertir precisamente en esos recursos humanos y también recursos tecnológicos. Y en el caso de la prefectura, nosotros nos hemos comprometido en trabajar de la mano precisamente a través de este Consejo Provincial de Seguridad para poder generar 6 controles integrados al ingreso de nuestra provincia de la Azuay en los diferentes puntos, en las diferentes vías. Esos controles integrados deberían contar con cámaras de reconocimiento facial, cámaras lectoras de placas en los vehículos y deberíamos garantizar sobre todo la presencia de Policía Nacional, en el caso de control de armas de Fuerzas Armadas, en el caso de contrabando de aduana, es decir, un control integrado que nos permita saber quiénes son las personas que ingresan en la Azuay. Ahí de nuestra parte pondremos el contingente a nivel presupuestario, pero es importante también el trabajo en equipo, los terrenos, los espacios en los cuales se tienen que equipar estos controles integrados, tienen que ser por parte de los municipios locales y hay que garantizar el acceso y la conectividad al ECU 911. Perfecto, ingeniero. Ahora hablando sobre el tema de viabilidad, que también es uno de los aspectos más importantes, en Azuay se cuenta con 10 equipos camineros para 6.000 kilómetros. ¿Estos son suficientes o se implementarán más? ¿Usted cubrirá esto? No, no son suficientes. Esos 10 equipos camineros apenas hacen 1.000 kilómetros al año de mantenimiento del lastre. Pero hay que cambiar esa visión, ese modelo. Nosotros hemos pasado los últimos 20 años, han invertido 180 millones de dólares en vialidad de la prefectura en el Azuay, en las diferentes administraciones, y tan solo el 6% de las vías son de asfalto, el resto es lastre. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos planteado como reto? La prefectura de la Azuay tiene una empresa pública que es Asfaltar, que se encarga precisamente de trabajar todo el tema de asfalto. Ahí vamos a potenciar esa empresa pública y vamos a trabajar también en un modelo mancomunado con los municipios locales y las juntas parroquiales. La prefectura va a colocar el 60% del presupuesto que se necesita para hacer alrededor de 200 kilómetros de asfalto y lastre, de asfalto y doble tratamiento. El municipio local tendría que colocar alrededor del 30-35% y la junta parroquial el 5% restante. Por eso es importante, digamos, este relacionamiento que estamos manteniendo con las autoridades locales que nos permita cambiar esa matriz de tierra, de lastre, una matriz de asfalto, doble tratamiento, sobre todo en las vías que se convierten en ejes productivos de la provincia de la Azuay, que más o menos están en alrededor de 1.000 kilómetros. Pero, ingeniero, estos recursos, mejor dicho, de las 15 alcaldías de Cuenca, la Revolución Ciudadana ganó 2. ¿Usted tiene certeza de que los demás alcaldes van a aportar con estos recursos para este modelo mancomunado que propuso? Es lo que estamos logrando en las reuniones precisamente del día de ayer, de antes de ayer, la posibilidad de mancomunar los presupuestos, porque al final del día no se puede seguir manteniendo después de 20 años, en pleno siglo XXI, seguir manteniendo las vías productivas en lastre o peor aún en tierra. Entonces hay que cambiar esa matriz vial que la hemos denominado por una matriz distinta. Para lograr esos 220 kilómetros se necesitan 28 millones de dólares al año y esa es la capacidad de producción de la planta de asfalto, de asfaltar de la empresa de la prefectura. Entonces ese es un objetivo común que buscamos con las autoridades locales y es una nueva visión que nos permita cambiar esa triste realidad de tierra y lastre por una realidad de doble tratamiento y asfalto. Hasta ahora nos ha ido bien, le debo decir, los señores alcaldes con los cuales me he reunido y tengo 2 reuniones más con 2 alcaldes, tanto de Ponce Enríquez como de Nabón, y espero que también puedan alinear esa visión hacia un cambio de una matriz vial. Perfecto, muchísimas gracias Juan Cristóbal Lloret, prefecto electo de la Azuay. Estas son las 7:31, volvemos con más información, Lautaro. Exactamente, nos vamos a una pausa y tendremos la denuncia que hizo el gobierno sobre estos malos jueces, como se denomina a quienes tendrían vínculos con el crimen organizado. Tenemos toda la información completa de este y otros casos, no se vayan.
7 de la mañana con 33 minutos, estamos listos para continuar con Noticias 7. El Gobierno Nacional formalizó la denuncia en Fiscalía contra 6 jueces, quienes tomaron decisiones en favor de narcotraficantes y otro tipo de delincuentes. El secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, anticipó que este sería el primer bloque de denuncias a magistrados cuestionados. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, fue el delegado por el presidente para formalizar en Fiscalía la denuncia en contra de los llamados malos jueces. Ya le había anticipado el primer mandatario en cadena nacional la noche del 7 de febrero. Ahí, Lazo dio 5 nombres. Ángel Lindao, Juan Carlos Terán, Mari Quintero y José Alarcón Emerson Curipayo. Pero Ordóñez aseguró que hay más. Han sido denunciados 6 jueces y como igual lo expresó el presidente de la República, habrá muchos más. La denuncia entregada a Fiscalía no señala un delito particular cometido por los jueces, sino que expone las sentencias cuestionadas. En una serie de casos en donde se dejan libres delincuentes, asesinos, violadores, personas vinculadas al tráfico de estupefacientes, tráfico de armas. La Fiscalía, casi simultáneamente de la denuncia puesta, publicó un comunicado en el que informó que ha emitido al menos 20 quejas en contra de funcionarios judiciales ante el Consejo de la Judicatura y que se han abierto 43 investigaciones previas por presunta corrupción. Ordóñez también presentó en el Consejo de la Judicatura una queja para que se inicien sumarios administrativos a los jueces señalados por el gobierno. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, y sobre este tema que ya se anticipaba antes de ayer, ha habido también reacciones por parte del Consejo de la Judicatura, que mencionó que acogerá también estos avisos, denuncias que ha puesto también el gobierno en el Consejo de la Judicatura para que se abran estos expedientes de investigación a los magistrados. 6 en una primera instancia, no serán los únicos. El gobierno ha dicho que también cuando tengan más información pues develarán y denunciarán también a otros jueces, pero los jueces se han pronunciado y lo que han pedido es que en estos procesos pues se tome a consideración también todo lo que implica una audiencia, un fallo judicial, exactamente. Porque también aquí cae el tema de la Fiscalía, ya le vamos a explicar el por qué, pero antes de ello, la Corte Nacional de Justicia, con su máxima autoridad, que en este caso es Iván Saquicela, pidió que no se generalice, que no se diga que estos malos jueces es todo el sistema judicial, sino un grupo que a criterio de él es minúsculo y que en el caso de existir, la judicatura tiene que suspenderlos y luego destituirlos en los procesos que corresponde. O sea, ha dicho Saquicela, e incluso lo dijo aquí cuando vino a una entrevista, que ellos están de acuerdo que se investigue y del caso en el que se compruebe de que hay malos jueces, pues tienen que tomarse todas las sanciones respectivas para evitar que sigan comprometiendo la seguridad del país con las decisiones judiciales que toman. Bueno, y este caso del proceder del presidente de la República y de todo su equipo creo que ha sido positivo en el sentido de que ha dado los nombres de los jueces, nombres y apellidos para no generalizar precisamente qué es la preocupación y en este caso de la Asociación de Magistrados y de Jueces del Ecuador, porque las acusaciones del presidente de la República no comprometen al 95% de los jueces, que según ellos sí cumplen con sus funciones. Para un ex magistrado los problemas recaen más bien en los fiscales que no sustentan bien sus causas. Veamos. Según el ex fiscal del Guayas y magistrado de la Corte Constitucional, en el pasado, el problema no solo radica en la mala aplicación del Código Penal por parte de los jueces, sino que muchos fiscales no argumentan con pruebas ni sustentan las acusaciones en la indagación previa. El juez debe ser convencido de que esa persona no es inocente y debe ser condenada o ser llamada a juicio. Si el juez no ve que hay esos elementos suficientes, el juez tiene que absolver, tiene que sobreseer. O sea, no es el malo de la película, es el garantista. Por ello, dice Gagliardo, el problema no son necesariamente los jueces, porque además, antes, el antiguo código, el juez investigaba y emitía su propio criterio, algo que le restaba neutralidad. Los fiscales tienen la obligación de investigar. El mejor fiscal no es el que más acusa, sino que el que mejor investiga. Los fiscales deben investigar bien para que cuando lleven un caso ante el juez y acusen, sea tan sólido y consistente que rara vez un juez se atreva a no hacerle caso. Concuerda algo el vocero de la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador, Cristian Quito, que además es juez de Manta. Somos aproximadamente 2.000 jueces en el Ecuador quienes cumplimos actividades jurisdiccionales. Eso sí, dice, no pone las manos en el fuego por todos los jueces y cree que se debe investigar a los magistrados cuyos fallos carezcan de un sustento jurídico. Aproximadamente somos 2.000 jueces y se ha nombrado
2, 3, 5 jueces, como usted lo manifiesta, y no corresponde ni siquiera al 1% de la actividad jurisdiccional o los jueces que cumplen actividades, funciones y diferentes roles en el país. La Asociación Ecuatoriana de Jueces no respalda ni tampoco justifica alguna irregularidad que pueda existir o detectarse en la actividad judicial. Hay 800.000 juicios que se ingresan anualmente al sistema. Byron Galarza, Noticias 7. Y mira que no solamente hay un déficit de 600 fiscales, que esto también retrasa las causas, sino que algunos fiscales no acusan a los presuntos delincuentes, como en el caso de alias JR, el líder de los choneros, porque el fiscal Sánchez, por ejemplo, se abstuvo de acusarlo y entonces la jueza Dirce Guzmán emitió una boleta de excarcelación y ayer hubo esto que les estamos comentando de gente fuera de la penitenciaría reclamando que lo liberen a Junior. Pero ojo, Guzmán, esta jueza, no está dentro de los denunciados por el presidente Lazo, eso sí hay que puntualizarlo. Sin embargo, su decisión ha sido muy comprometida porque el propio gobierno y el SNAI dice, bueno, la excarcelación de Junior no está bien, tiene irregularidades y por eso no está fuera. Pero compañeras, sorprende ver esto fuera de la penitenciaría, ¿no? Este jueves serán posesionados los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana. La decisión se da luego de 8 días de un ultimátum judicial dado a la Asamblea Nacional para que viabilice la nueva integración de este organismo tras la destitución de sus 7 miembros por la Corte Constitucional. A las 4 de la tarde de este 9 de febrero está convocado el Pleno de la Asamblea con un solo punto en la agenda, la posesión de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que ya va 15 días en acefalía. 4 los que deberíamos posesionar mañana en la sesión de la tarde. Graciela Mora, está también Carlos Figueroa, Alan Molestina y Teddy Tama. Estos consejeros estarían en sus funciones hasta el próximo 14 de mayo, cuando asuman los nuevos miembros del organismo elegidos en las elecciones seccionales. Que hagan los concursos, llamen a concursos de las autoridades que están ahí prorrogadas. Eso tiene que hacer este nuevo consejo y después pues continuar los que se posesionen. La gran incógnita es si asistirán a la sesión de posesión o no. Una última vez, en otras ocasiones ya al señor Figueroa, por ejemplo, al señor Molestina se les ha convocado. Ellos enviaron oportunamente misivas en las que decían que no podían asistir. Habría que ver mañana si es que se presentan o no. Esta posesión se da luego de que el pasado 23 de enero la Corte Constitucional destituyera a las autoridades de ese organismo por desacatar una sentencia que les obligaba a designar a un nuevo presidente para el Consejo de la Judicatura. En el Consejo de Participación hay 6 procesos de selección represados. Carolina Basante, Noticias 7. Hoy a las 4 de la tarde, como escuchamos, pues está ya convocada la Asamblea Nacional con un único punto, es la posesión de los consejeros suplentes, que en este caso pasarían a ser oficiales, pero existe la incertidumbre en el Parlamento si es que van o no a asistir, porque en ocasiones anteriores pues se ha hecho este llamado, no todos han asistido, veamos qué ocurre y en adelante lo que han dicho es que no descartan volverlos a convocar si es que hoy no se logra esta posesión, pero también se han planteado pues qué otras opciones se tendrán que tomar, qué otras decisiones, porque el tiempo corre y hay 3 procesos. De los 6 que están pendientes, 3 están totalmente paralizados. Ahora, de los 7 convocados, si van 3, pueden ser posesionados. O sea, quienes vayan van a poder asumir. Exactamente. Sí, así no estén todos, pero van a ser posesionados los que sí vayan a acudir hoy. Entonces, vamos a ver cuántos van. Hay que entender que están en funciones hasta el 24 de mayo. Así es. ¿no? Hasta el 14 de mayo, donde entran en posición los escogidos, los nuevos, los electos. El municipio de Rumiñahui realizó un simulacro en 3 instituciones educativas que podrían verse afectadas por una erupción del volcán Cotopaxi. Los niños recibieron capacitación de cómo actuar si se presenta la emergencia. Buenos días, este es un ejercicio de un simulacro. Vamos a colocarnos la mascarilla, por favor, las gafas de protección. Este miércoles 8 de febrero, la alcaldía de Rumiñahui realizó un simulacro en 3 instituciones educativas que se encuentran dentro del sector de riesgo en caso de una erupción del volcán Cotopaxi. Una de ellas es la unidad educativa Juan de Salinas. Fue la primera en realizar la evacuación de cerca de 2.000 estudiantes al punto seguro ubicado en el Instituto Tecnológico Rumiñahui a unos 8 minutos a pie. El director de gestión de riesgos del municipio, Fausto Hidalgo,
Hidalgo, agregó que existen 2 escenarios contemplados en sus planes de evacuación y que este simulacro responde a una erupción súbita. Para esto hemos diseñado 2 escenarios. El uno es de que el volcán vaya en un proceso progresivo y sin necesidad de declarar una alerta naranja, las clases vayan a virtualidad. El alcalde de Rumiñahui, Wilfrido Carrera, calificó este simulacro como exitoso tras verificar los tiempos de llegada de los estudiantes. Los primeros que llegaron fueron en 5 minutos y los últimos en 18 minutos. Según Hidalgo, el tiempo máximo para la evacuación es de 30 minutos. Entonces ellos están dentro de la barrera óptima de poder evacuar hacia las partes altas y es por eso que hemos trabajado en estos protocolos en conjunto con el Ministerio de Educación y hoy ya vemos estos ejercicios que tenemos que seguir mejorando en el transcurso del tiempo. Dentro de la zona segura se instaló un puesto de emergencia con 2 médicos y 9 docentes de enfermería. Estamos preparados para eso, tenemos todo el equipo necesario y contamos con el personal suficiente. Adicionalmente, se continuarán los simulacros en 24 instituciones educativas que se encuentran dentro de esta zona de peligro. En el cantón, además, existen 9 zonas seguras, que según Hidalgo tomaría a los pobladores de los sectores en riesgo llegar entre 5 y 8 minutos. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, desde hace al menos 2 semanas ya que la Secretaría de Riesgo ha iniciado con estos operativos, de estas iniciativas también de simulacros, debido a la situación del Cotopaxi, esto sin el ánimo de alarmar a la ciudadanía, sino de estar educados, de estar atentos y de saber qué medidas y qué acciones tomar en caso de una eventual erupción del volcán. Pero vemos que es importante, sobre todo en los más pequeños también, saber cómo Manuela nos comentaba ayer, pues que todos tenían que ir con los implementos, con gafas, con mascarillas, con sus mochilas preparados, como que si fuera un evento real, justamente. Y esto se lo va a hacer en otras escuelas también que podrían estar en riesgo, porque es un terreno amplio, la zona que podría verse afectada en el caso de la erupción. ¿Por qué es grave? Bueno, si hay esta erupción, los lahares que se formarían de los ríos que salen del Cotopaxi llegarían a las zonas del sur de Pichincha, entre ellas Rumiñahui, Mejía, obviamente el sur de Quito en ciertas zonas podría tener ciertas consecuencias. Todo importante, saber cómo actuar en el caso de una eventual erupción, que eso sí hay que aclararlo. Si llegara a pasar, con tiempo podremos saber lo que va a suceder. Eso sí, porque es muy monitoreado el Cotopaxi. Bueno, por eso el llamado a estar informados y además para tener el kit de emergencia que nos hemos olvidado hace algún tiempo. Vamos ahora hasta el sector del Triángulo. Esto queda en el Valle de los Chillos, donde la ciudadanía se ha sentido incomodidad por los trabajos en la avenida General Rumiñahui. Nuestra compañera Manuela Bedón nos acompaña desde este sector y nos cuenta cómo van los avances de esta obra. Manuela, muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor, con tu informe. Buenos días a estudios, amigos televidentes. De esta mañana les acompañamos desde el sector del Triángulo en el Valle de los Chillos, donde se están realizando trabajos en las vías desde el mes de junio de este 2022. Son 4 trabajos que se están realizando en el sector y por eso nos acompaña la ingeniera Amparo Rivadeneira, responsable de Ambiente y Seguridad de la obra. Buenos días, ingeniera, coméntenos cuáles son estos 4 trabajos que se están realizando y que culminarán en este mes de abril. Los 4 trabajos contemplan alcantarillado, agua potable, estructura de la vía y asfalto. Esos trabajos los estamos terminando aproximadamente a finales de abril. Listo. ¿Cuál ha sido el objetivo de realizar estos 4 trabajos? ¿Cuál era el estado de las vías anteriormente y de las tuberías? La tubería tiene mucha antigüedad, alrededor de 40 años de antigüedad, entonces se ha hecho un cambio de todo el sistema completo de alcantarillado y agua potable con el fin de que ya quede completamente operativo. ¿Cuánto tiempo de vida útil tendrá esta obra con su adecuado mantenimiento? Alrededor de unos 20 años, lo que son las obras que no se ven, que son alcantarillado y agua potable, y obviamente la vía en lo que corresponde a asfalto, sí hay que hacer mantenimientos permanentes alrededor de cada 2 a 4 años más o menos. Esta obra va desde el Colegio Farina, me comenta, hasta el San Luis. Sí, correctamente. Ya se ha terminado la segunda capa de asfalto desde la calle Genovesa hacia el San Luis, pasando por la calle Santa Clara. Y también estamos trabajando ya la primera capa de asfalto desde el Colegio Farina hasta la calle Hilaló.
Entonces, ahorita lo que vamos a trabajar, que es la última que nos está faltando, completadas ya las 3 fases, fase 1, 2 y 3, vamos a completar la fase 4, que serían los 2 carriles izquierdos que vienen en el sentido Quito-Valle, desde el Colegio Farina hacia la Ilaló. Muchísimas gracias, ingeniera. Como pueden observar, amigos televidentes, la obra está a pocas semanas de culminar y la razón por la que ha tomado este periodo de tiempo desde junio del 2022 es por los 4 trabajos que han tenido que hacerse debajo de la parte que se ve, que es la parte asfáltica. Volvemos a estudios con más información. Muy bien, Manuela, muchas gracias por ese reporte en la comunidad con estos trabajos entonces de la avenida General Rumiñahui, donde circula una cantidad de vehículos que se movilizan desde los Valles de los Chillos hacia Quito, y estas obras ojalá sean resueltas lo antes posible para evitar tanta congestión vehicular, compañeras. Sí, un poco de comprensión, de paciencia del público también. Veíamos que nos decía la entrevistada de Manuela, 40 años esas tuberías, entonces era necesario cambiarlas. Toma su tiempo. Toma su tiempo, pero también pedimos a las autoridades celeridad en los trabajos porque hay pérdidas económicas y mucha incomodidad también en los usuarios de esta zona. Bueno, vamos a hablar de los deportes al volver, porque ganó, gustó y goleó. Estamos hablando del Nacional, que venció el día de ayer 6-1. Hola, hola, muy buenos días. Feliz jueves para todos ustedes en casa y también acá en el estudio, compañeros, ¿cómo están? Hoy tenemos lluvia de goles, tanto en la Copa Libertadores como en el Mundial de Clubes. Así es que vamos a estarles informando de todo esto rápidamente. ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy bien, buenos días, Miguel. Buenos días. Y bueno, lo que le queríamos informar primero es que el Nacho goleó 6-1 al Nacional de Potosí, a su tocayo, pero de Bolivia. Y bueno, marcó la misma cantidad de goles que años que se demoró en regresar a la Copa Libertadores. 6 goles y exactamente, mucha coincidencia, ¿no? Pero bueno, los 5 primeros los metió en el primer tiempo, eso fue lo que le bastó para liquidar ya el partido. El del honor también llegó en el primer tiempo y luego ya cuando moría el encuentro, a los 90 y pico de minutos, se marcó ya el 6-1. Vamos a ver las imágenes entonces, pero por supuesto, no podía ser de otra manera. Vamos a ver entonces, empezamos el partido, la Tuquita tiempo, ya alistando la camiseta del Potosí para ponértela. Te tenías fe al Potosí. Seguramente. Me matan en la casa si te escuchan decir. Pero hoy ya se declaró hincha del Nacional. No, hace rato se declaró hincha del Nacional. Mi padre es del Nacional, me invita al estadio, lo acompaño. Bueno, pero si con tantas camisetas que se ha puesto, ya no sabemos cuál es. Pero bueno, ahora vamos a hablar del Mundial de Clubes porque también hubo muchísimos goles y el Real Madrid pasó a la final de este ¿Cómo torneo. Se esperaba? Exactamente, bueno, el Al-Ahly, que era el rival, no significó realmente mucho en la pelea. En todo caso, viene ahí este penal a los 65-1. Cuando estaba y parecía que podían empatar el partido, llega a los 87 minutos este penal que además lo falla Luka Modric, ¿no? Se lamentó. Del gol de Rodrigo. Y finalmente esa definición, ¿no? Ahora también tenemos información de baloncesto, porque no todo es fútbol. Y vamos a hablar de LeBron James, que ha marcado un nuevo récord a nivel internacional en la NBA. Sí. Realmente importante, no sé si nos ayudan. Miren ustedes, 38.388 puntos en la Liga Profesional de Baloncesto a sus 38 años. Y marcó 38.300. Miren las coincidencias de las que hablábamos. Bueno, vamos a ver entonces, él es el primero ahora y vamos a ver el cuadro porque se peleaba con grandes de la historia. Kareem Abdul-Jabbar es el que ostentaba este récord con 38.388, es decir, le pasa por 2 puntos apenas y ya es el nuevo líder de esta tabla de los más grandes de la NBA. Luego Karl Malone con 36.928. Kobe Bryant, que lamentablemente falleció, está en cuarto lugar de esta tabla con 33.643 puntos. Y Michael Jordan, el mítico, el grande, tiene 32.292 puntos. Y justamente Michael Jordan leía que lo felicitó ayer, fue un mensaje muy cortito, pero muy sentido también por esto, recordando también la vida que ha tenido LeBron James, que ha sido
o sea, una vida de película, ¿no? Algún día quizá lo hagan. Muy complicada y vemos cómo finalmente todo su esfuerzo, todo su trabajo a los 38 años, ya una edad bastante avanzada, pues tiene sus frutos. Y le gana a los mejores de la historia. O sea, vean ustedes en pantalla, sus nombres son espectaculares. Y lo curioso es porque, imagínate, y LeBron James todavía está jugando. O sea, que él todavía puede aumentar eso, ¿no? Así es, puede dejar una marca más alta todavía. Y él lloraba además. Un año más, tal vez podrá seguir jugando. Yo creo que sí, por ahí como hasta los 40. Bueno, solamente quiero mencionarles antes de terminar este espacio deportivo que el día de hoy juega la Mini Tri. Esperemos que gane porque eso es lo que necesita. Incluso empatando el día de hoy, dependiendo de otros resultados, también podría todavía tener esperanzas, pero mínimas porque ya depende mucho más de otros resultados. Ecuador está obligado a ganar los 2 partidos que le quedan. Pero, o por último, no perder. Si no pierde ningún partido, podría... Sí, empata en los 2 partidos porque sus rivales son directos, todos harían 2 puntos y tocaría ver ya gol diferencia, goles a favor, goles en contra y un poco de temas que entran ahí en análisis, pero bueno, con eso terminamos y nada más decirles que en algún momento habíamos informado y alrededor del mundo se conocía que Christian Atsu, un jugador de la Liga de Turquía, había sido rescatado y lamentablemente todavía no lo encuentran, había sido una diferencia ahí de identidades, pero bueno, todavía los están buscando. Y a propósito de eso, por favor, producción, si vemos en pantalla la claqueta para la ayuda humanitaria que los ecuatorianos podamos realizar con Turquía, esto es entregar sobre todo vestimenta de invierno en la Embajada de Turquía en Quito para que pueda ser enviada a ese país y pueda ser entregada a los damnificados. Carolina, son más de 12.000 muertos, ¿no? Ya más de 12.000 muertos, como les decíamos ayer, cada vez aumenta esa cifra, pero de forma considerable. Estas ayudas se van a receptar en la Embajada de Turquía aquí en Quito hasta el día de mañana, 10 de febrero. También se ha mencionado que si se los entrega en cajas tiene que estar escrito qué contiene. Se ha pedido sobre todo ropa de invierno por el clima que se está registrando en ese momento. ¿No? Sí, por supuesto, buen estado. Vayan también a las redes sociales de la Embajada de Turquía para obtener más información. 8 de la mañana en punto. Con esto nos despedimos. Gracias como siempre por su sintonía. Excelente día para todos y para ustedes también, compañeros. Buen día para todos. Buen día.